espérate porque está trabajando. ¿O qué será? No me digas que soy yo. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Qué bueno que están una vez más con nosotros. Estamos a punto de dar inicio ya a este devocional que nuestro Señor nos permite llevar a cabo a través de estos medios, y le invitamos a que reúna a su familia, que invite a sus amigos, a quien usted quiera que escuche esta palabra de Dios. Hoy el Señor tiene una palabra especial para su vida. Estamos muy contentos por la oportunidad que Dios nos da, el grupo de alabanza, de estar en este lugar, de tener esta oportunidad de alabar su nombre. Y en esta hora le voy a invitar a que alabemos el nombre de nuestro Dios que es real. En esta hora vamos a entonar este hermoso canto con todo nuestro corazón. Le invito a que se goce con nosotros, que quite todo lo que esté obstruyendo nuestra mente y que no nos permita concentrarnos en alabar a Dios. Que usted lo único que tiene en este momento es alabar el nombre de nuestro Dios. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde no iré, pero esto sé.
nosotros. Vamos a adorar su nombre. Le invito a que cierre sus ojos. Cerramos nuestros ojos para concentrarnos, para que nada nos distraiga, para decirle: Señor, gracias por la vida que me has dado, Señor. Gracias porque tú eres bueno conmigo. Tenemos tantas deudas contigo, tanto que te hemos prometido, Señor. Aquí estamos ante ti el día de hoy para entregarte nuestra mejor adoración. Agrádate, Señor, hoy de lo que yo hoy vengo a poner ante ti, a través de esta pantalla, a través de esta computadora, a través de este celular. Yo sé que tú quieres hablar a mi vida, Señor. Toca mi corazón el día de hoy. Que desespera.
Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición nuevamente poder estar aquí con ustedes y disfrutar de este momento de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Siempre hay en nuestro corazón el deseo, hermanos, de alabar y de glorificar el nombre de nuestro Dios. Es algo que nos ha distinguido a nosotros como pueblo cristiano evangélico, que siempre hay en nuestros labios una expresión de adoración, de alabanza. Quizá tal vez no lo hacemos con mucho profesionalismo, pero siempre lo hacemos con todo nuestro corazón. Y claro que nos hemos distinguido como iglesia, como pueblo cristiano, de siempre casi tener las mejores voces, los mejores músicos, porque siempre nuestra adoración está dirigida solamente a aquel que la merece, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, y siempre con esa dinámica del Espíritu Santo que nos impulsa y nos ayuda para hacerlo de una manera inteligente, de una manera sabia. Y casi siempre que hacemos una adoración así, hemos dicho siempre que la adoración, la alabanza, produce una atmósfera de revelación. Quiere decir que Dios entonces prepara nuestros corazones para ser alimentados, prepara nuestras mentes también para ser alimentada del conocimiento de su palabra, y nuestra alma, que es el asiento de nuestras emociones, también se perfila en esa dirección para que podamos adorar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Dios bendiga a estos jóvenes que no tuve la bendición de saludarles, pero me da gusto verlos. Y ya pronto ya vamos a regresar aquí y vamos a ver esto medio lleno, pero ya vamos a estar aquí. Creo que ya hay unas buenas noticias de que yo quisiera empezar el miércoles ya con el primer culto, pero lo vamos a dejar para el próximo domingo. Ya vamos a ver aquí a toda nuestra gente y pues yo creo que no vamos a respetar, yo creo, ni la sana distancia ni nada. Total, el que se muera de una vez, ¿no? No se crean. Tenemos que ser muy respetuosos de las instrucciones que se nos dan con respecto a cuidarnos unos a otros ante esta situación tan delicada, tan seria, que ha causado pues mucho trastorno a la economía de casi todos los países del mundo, y que también ha causado mucha tristeza, mucho dolor en muchos hogares, en muchas familias que han perdido algún ser querido. Nos unimos a esa pena y pedimos a Dios que Él venga a fortalecerles, que venga a consolarles, porque no hay palabras para consolar. Pero el Dios del cielo, que es nuestra consolación, que es nuestra fuerza, nos dará lo que necesitamos para seguir adelante. Si alguien está pasando por una situación de enfermedad o está viviendo una situación de algún familiar enfermo, estaremos orando para que Dios tenga misericordia de nosotros. Hermanos, hoy quiero llevarles a una reflexión sobre uno de los temas que son esenciales en la vida de la iglesia, que son fundamentales, que son las verdades fundamentales de la iglesia cristiana evangélica desde siempre. Yo quisiera llevarles a meditar, a reflexionar por unos minutos sobre el arrebatamiento de la iglesia, que algunos le llaman el rapto, pero la palabra que Pablo utiliza es arrebatamiento. Y quisiera titularle, hablando de este tema, nuestro sueño como iglesia será una realidad.
nuestro sueño como iglesia será una realidad. Y para esto he seleccionado las lecturas clásicas, hermano, que nosotros conocemos en Primera de Corintios capítulo 15. Hay ahí 8 versículos que Pablo nos entrega en esta carta que él envía a los hermanos de Corinto. Y dice de la siguiente manera, Primera de Corintios capítulo 15, versos del 50 en adelante: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y Pablo aborda este tema y dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay otro pasaje más que el apóstol Pablo nos comparte en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el verso 13. Hay 5 versículos que Pablo utiliza de toda esta carta para hablar acerca de la venida del Señor. Y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dios bendiga su palabra, hermanos. Cuando hablamos de todo esto, hermanos, es algo extraordinario, porque el Nuevo Testamento, cuando lo revisamos como lo estamos haciendo en este mes de agosto, que estamos nosotros revisando y leyendo y estudiando el Evangelio de Marcos, el Evangelio de San Mateo, y cuando leemos todo el Nuevo Testamento, como se le llama,
Todos estos escritos, hermanos, o documentos que ahora nosotros los podemos tener y los podemos leer con mucho cuidado y con mucho detalle, nos presentan de relieve las figuras o las fotografías de dos hombres muy importantes para nosotros como iglesia del Señor Jesucristo. Y una es precisamente, hermanos, la fotografía del Señor Jesucristo desde el inicio del Nuevo Testamento hasta el final. Pero también está otra fotografía que se distingue mucho, y es precisamente la figura del apóstol Pablo. Esas dos fotografías, esas dos personalidades se distinguen muy bien. Hay muchos otros personajes que son conocidos de nosotros, es cierto, pero como que ellos están en el fondo de la fotografía, en el fondo de toda esta bella historia que es fundamental. Podemos decir que al centro de esta fotografía, en primer plano y en cuarta dimensión, está nada menos que la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Y muy cerca de Él, nada menos que el gran apóstol Pablo, el incansable, el valeroso, el esforzado paladín, escritor casi, hermanos, de todo el Nuevo Testamento. Ahí en las cartas del apóstol Pablo encontramos la respuesta a muchas de nuestras preguntas que nuestra mente jamás alcanzará a dimensionarlas en toda su plenitud. Por ejemplo, hermanos, hay quienes insisten en que el ser humano jamás podrá cambiar su naturaleza. Alguien dice, así como nace, así muere. Pero Pablo asegura lo contrario. Y el mismo apóstol Pablo, mis hermanos, es un testimonio viviente de que en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron y todo lo demás quedó atrás. Por eso Pablo asegura, porque él tiene el testimonio en primera persona y vio también el cambio en otras personas. Por eso él con toda seguridad y firmeza escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así lo escribe el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17. Es el apóstol Pablo también, hermanos, el que se atreve con mucha autoridad apostólica a revelar precisamente, hermanos, un gran misterio que estuvo escondido desde el origen de todo esto. Y lo hace de una manera muy especial, pero también muy inteligente. El apóstol no apela solo a la emoción, sino que Pablo siempre está apelando a la historia, siempre está buscando la verdad histórica, la verdad que fue dicha también por los profetas, la verdad de Dios que siempre fue revelada desde todo el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Esas verdades que fueron escondidas de algunos hombres, pero que fueron dadas a conocer, como ahora Pablo lo hace de una manera más ampliada, más aumentada, más clarificada y más directa. Cuando el apóstol Pablo nos habla del arrebatamiento de la iglesia, tenemos que decir, hermanos, que es una de las declaraciones
de nuestras verdades doctrinales fundamentales para nosotros como iglesia del Señor. El arrebatamiento es algo, hermanos, que nos da mucha expectativa, genera mucha expectativa entre nosotros, como lo hizo al principio cuando Pablo, el gran apóstol, hace precisamente estas declaraciones que causaron mucha controversia y que provocaron algunos conflictos, algunas discusiones, pero Pablo lo sustentaba en lo que él conocía de la Escritura, lo que él conocía de la ley, lo que él conocía de los profetas, y lo asienta con mucha firmeza. Muchas veces, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia como que se confunde con la segunda venida de Cristo. Con mucha frecuencia estos dos sucesos o acontecimientos son confundidos. Y muchos, hermanos, al no tener una correcta interpretación de la palabra de Dios, confunden los términos y por ende también confunden las palabras, y como consecuencia confunden también a la gente. Sin embargo, hermanos, por eso es muy importante estudiar la profecía bíblica sobre los últimos tiempos para no confundirnos. Ahora, debe quedar bien claro para nosotros, hermanos, que desde el principio el Señor habló sobre estos días que vendrían. Solo para que usted tenga una referencia bíblica, y que Pablo precisamente así lo considera, Daniel en el capítulo 12, versículo 1, mire lo que dice: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mateo 24, 21 nos habla también: será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones. Marcos, en cambio, nos dice en el capítulo 13, en el versículo 19: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, dice, ni lo habrá. Esto quiere decir, amados hermanos, que el Señor siempre nos está hablando. El problema de nosotros es que a veces como que no oímos, porque estamos distraídos en otras cosas que nos arrebatan mucho nuestro valioso tiempo y no nos permiten oír correctamente la palabra del Señor. Por eso es importante que nosotros, hermanos, aprendamos a distinguir lo que es el arrebatamiento de la iglesia y lo que es la segunda venida de Cristo. Miren, solo como introducción, hermanos, el arrebatamiento es cuando Jesucristo regrese para llevarnos a o para que, como pudiéramos decirlo, es cuando Cristo precisamente regresa para llevarnos a nosotros como iglesia de la tierra, nos va a arrebatar. Y es el apóstol Pablo el que describe con más detalle y con mucha claridad este gran acontecimiento tan esperado por todos nosotros. Todo esto es para que nosotros, hermanos, en algún momento de nuestra vida reflexionemos y procuremos obedecer las palabras de Pablo cuando dice: alentaos los unos a los otros. Esa es la esperanza viva que nosotros tenemos. Es un misterio que a veces es difícil de dimensionar. Y Pablo dice claramente que los creyentes que hayan muerto tendrán sus cuerpos resucitados. Parece una locura, pero Pablo así lo asegura. Y junto con los creyentes que aún vivan, se encontrarán con el Señor en los aires. Eso es lo que dice Pablo en lo que hemos leído. Y todo esto
ocurrirá en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Así lo dice precisamente la palabra. Así lo dice claramente el apóstol Pablo, que será algo repentino. Y lo habla con mucha seguridad y lo habla con mucha firmeza. En cambio, hermanos, la segunda venida de Cristo es cuando Jesucristo regrese para vencer al anticristo, para vencer al mal, para destruir este sistema de engaño en el que nosotros vivimos aquí en la tierra. Y entonces, dice, establecerá su reino milenial. Y todo esto se describe precisamente con mucha claridad en Apocalipsis capítulo 19, versos del 11 al 16. Por eso es necesario que nosotros tengamos mucha claridad en cuanto a estos dos conceptos, hermanos, que muchas veces hay gente que está confundida, hay gente que está equivocada y no logra interpretar correctamente esto. El arrebatamiento de la iglesia, mis hermanos, será en secreto y será en un instante, dice, será en un abrir y cerrar de ojos. Mientras que la segunda venida de Cristo será literal, será física y será visible. Y será después de varios eventos proféticos para Israel y para el mundo, para las naciones. Para no perdernos en este formato de esta reflexión, con esta temática que yo quiero enfatizar, nuestro sueño como iglesia será una realidad. Hermanos, por eso el apóstol dice, anímense los unos a los otros. Tenemos una esperanza viva. Pablo tenía la certeza, Pablo tenía la seguridad, el apóstol Pablo tenía la firmeza de que las palabras del Señor Jesucristo se cumplirían, de que las promesas de Dios para la iglesia se cumplirían al 100%. Y Pablo nos exhorta y exhortaba a la iglesia de su tiempo también, alentándolos con esta esperanza viva. Pero cuando nosotros analizamos con mucho cuidado esto, hermanos, que es un tema de muchos días, mas sin embargo, yo trataré de hacer lo más breve posible, pero dejando claridad. El rapto sucederá en primer lugar de manera repentina y de manera estratégica. Esto, hermanos, del arrebatamiento de la iglesia sucederá de manera estratégica y de manera repentina. Así lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Si usted va conmigo, por favor, lea conmigo. La palabra del Señor nos dice en el capítulo 5, en el verso 2, si leemos el 1 y el 2, pero el verso 2 dice, pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Será algo repentino. Es necesario, hermanos, que entendamos que la exigencia para participar en este acontecimiento, que es la máxima de la predicación para nosotros, es que debemos estar alertas, que debemos estar preparados, que debemos estar velando, que debemos estar listos para que no nos sorprenda, porque será en un abrir y cerrar de ojos. Pablo da una descripción acerca de esto. Por ejemplo, Pablo nos habla de que hay 4 cosas muy interesantes y el apóstol Pablo las enumera con mucha precisión. Estas cosas que se llevarán a cabo en este día glorioso de la venida de Cristo en las nubes. Primero, el apóstol Pablo toca el tema de la majestuosidad de su regreso.
Cuando Pablo registra, y lo hace con mucha elegancia, porque el Señor mismo dice: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. La majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo. Él vendrá por nosotros. No tenemos prisa, hermanos, no se apresure. Todo esto sucederá, no es cuando usted quiera ni cuando yo quiera. Esto sucederá cuando el Padre determine en el reloj profético que su Hijo venga por su iglesia. No hay prisa. Pablo así lo entendía: sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Por eso Pablo habla de esto, hermanos, para alentarnos con mucha inteligencia, para que no nos desesperemos. Es cierto que anhelamos, que lo deseamos, pero nuestro sueño como iglesia será una realidad. Es la certeza que nosotros tenemos, es la confianza que nos da su palabra. Y debemos mantener viva esa esperanza maravillosa de que nosotros estaremos ahí. En segundo lugar, el milagro de nuestra resurrección. Cuando Pablo dice: y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Será algo extraordinario. Todos aquellos de nuestros seres queridos, hermanos, que fuimos a sepultar en algún panteón, ellos resucitarán, dice Pablo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay una tercera motivación que Pablo nos deja, y es el arrebatamiento nuestro juntamente con ellos. Pablo dice: luego nosotros. Había esa esperanza viva de Pablo que él estaría vivo cuando el Señor regresara por su iglesia. Luego nosotros, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y Pablo dice que debemos animarnos. Y la cuarta cosa que Pablo manifiesta, dice: y así estaremos siempre con el Señor. Será un acercamiento para toda la eternidad. Y Pablo nos motiva a que no perdamos esa esperanza. Cuando nosotros revisamos esto con mucho cuidado, hermanos, aquí el apóstol Pablo está declarando con mucha seguridad y con mucha determinación, hermanos, que ni la gravedad, ni la muerte o la sepultura nos podrán detener a nosotros, que somos la iglesia del Señor, lavados con la sangre del Cordero de Dios. Por eso Pablo, cuando entendía estos misterios, cuando Pablo discernía toda esta verdad de Dios, Pablo lo gritaba a los cuatro vientos y decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Por eso Pablo, cuando logra sintonizarse en esa frecuencia del amor y la misericordia de Dios, dice: si nos dio a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará todas las demás cosas? Si ha cumplido todo fielmente lo que se profetizó acerca de él desde el Génesis hasta Malaquías, cumplirá todo lo demás, porque Dios es fiel a su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice, no pasará. Pablo nos da una fortaleza en cuanto a su tesis, hermano, de la resurrección, y nos dice que todo esto debemos mantenerlo vivo en una convicción de confianza en Dios y en su palabra viva. En segundo lugar, hermanos, este suceso será glorioso para muchos. Es cierto, será glorioso para muchos. Lo leemos ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Cuando se nos describe que será algo extraordinario, algo maravilloso.
Quizá los primeros creyentes, hermanos de la iglesia, en estos primeros días que Pablo escribía todo esto, vivían siempre con la expectativa. Por eso dice el libro de los Hechos que traían sus bienes y los ponían a los pies de los apóstoles. Ellos no trataban de enriquecerse, hermano, como nosotros ahora que andamos siempre que debemos ser revisores, y está bien, yo no estoy en contra de eso, pero a veces por andar cuidando lo que menos vale, descuidamos lo más esencial. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Usted cree que su nombre todavía está escrito en el libro de la vida? Hay quienes Dios les ha permitido ir y regresan para traernos una noticia, y yo he escuchado testimonios, juzgue usted y determine, pero hay quienes han dicho que muchos en ese libro vieron que hay muchos espacios que los nombres que estaban ahí ya fueron borrados. Sí, porque aquellos que hacen alarde de que la salvación no se pierde, viven vidas descaradas, vergonzosas, son cínicos en el evangelio y tratan de burlarse de Dios. Conociendo a Dios, no le sirven como a Dios. Conociendo su palabra, pisotean la palabra y dice Dios, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y Pablo dice, si no perdonó a aquellos, si no perdonó a los originales, a los de la promesa, ¿dónde quedaremos nosotros, simples gentiles, que somos injertados al tronco? Tengamos cuidado, porque el precio de nuestra salvación se pagó, el precio más alto que se ha pagado en toda la historia de la humanidad. Por eso dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Este suceso, mis amados hermanos, será glorioso para muchos. Cuando el apóstol Pablo usa la expresión nosotros, los que vivamos, eso nos muestra, hermanos, que él tenía la esperanza de que todavía estaría vivo cuando Jesús regresara nuevamente a la tierra. Pero este acontecimiento del rapto, hermanos, como que también es conocido entre nosotros y será como un parteaguas muy importante para toda la humanidad. Y es el apóstol Pablo, mis hermanos, el que nos dice que será tiempo de juicio, tiempo de ira para los impíos. Cuando el arrebatamiento de la iglesia suceda o este acontecimiento se lleve a cabo, mis hermanos, será el inicio de la ira o de la gran tribulación. Si hay algo que detiene al anticristo o al diablo, hermanos, o a Satanás con todo ese sistema de oscuridad, es precisamente la presencia de la iglesia. Alguien lo dijo y lo dijo bien. Si alguien no quiere que Cristo venga, es el mismo Satanás, porque cuando Cristo venga, él será expuesto a la condenación eterna. Se cumplirá todo lo que el apóstol Juan nos dice en el Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 18. Cuando Cristo venga y la iglesia sea arrebatada de la tierra y estemos en esas fiestas del Cordero, como se nos dice y se nos ha planteado y se nos ha prometido, entonces, amados hermanos, se cumplirá todo lo que Juan vio y oyó y nos transcribe en el capítulo, desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 18. Los 4 caballos, los 7 sellos, los 7 ángeles, las 7 trompetas, los 7 truenos. Eso, amados hermanos, será terrible. Será terrible. El gran general de generales, el apóstol Pablo, nos presenta su tesis también de la resurrección de los muertos en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, y hace una defensa extraordinaria y enfatiza diciendo algo que es fundamental para nosotros, hermanitos. Y dice Pablo: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana
es también nuestra fe. Pero Cristo resucitó de los muertos, y si Él vive, nosotros también viviremos. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Y Pablo abre precisamente toda esa temática que es fundamental hacerla de esta manera. Miren, hermanos, el ser salvos es nuestro sello de nuestra justificación. El ser salvos es el sello de nuestra justificación. Pero el regreso de Cristo, esto que estamos hablando del arrebatamiento, de participar del rapto, como le llaman algunos, hermanos, este será el sello de nuestra glorificación como hijos de Dios. Dice Juan, entonces le veremos cara a cara, dice. Y agrega Juan el apóstol, y seremos semejantes a Él. No dice a ellos, dice a Él. Además, el Señor Jesucristo abre su corazón cuando nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, es necesario creer en el Señor Jesucristo. Nuestras obras jamás nos van a permitir llegar al cielo. Nuestras obras jamás nos van a permitir participar del arrebatamiento de la iglesia. Es necesario creer en Cristo Jesús y tener la revelación correcta, recibirlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Esa es la única manera de conectarnos al río de Dios para vivir en esa vida de seguridad, para vivir en esa vida de paz, para vivir en esa vida de abundancia. Por eso digo que este acontecimiento será glorioso para muchos. Para usted y para mí que hemos creído, será glorioso, será extraordinario, será una gran fiesta. Tendremos nuevos nombres, tendremos vestiduras nuevas, tendremos cuerpos glorificados. Seremos una iglesia que caminará por la eternidad. Así lo dice el apóstol Pablo. Por eso señala: si Él no resucitó, vana es la predicación. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero Pablo asegura y dice: pero Él se levantó de los muertos. Y Pablo puede con su tesis asegurar y enfatizar en un testimonio vivo, experimental, cuando dice: y a mí no me lo contó Pedro, ni me lo compartió Mateo, no, ni María tampoco, ni me lo contó tampoco Lucas o quienes hayan estado ahí. No, yo oí la voz de Jesús. Yo oí esa voz que me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Habla de esa experiencia que es la que nos hace mantenernos perseverantes en esas promesas, perseverantes en el camino de Dios. Es necesario, mis amados hermanos, que nos animemos los unos a los otros. Pablo dice: y así estaremos para siempre con el Señor. Esto será un acontecimiento glorioso para muchos de nosotros. Pero acuérdese, por favor, hermanos, porque ese es el día en que usted tiene que hacer algunos ajustes. Hágalo, hermano. Yo se lo ruego, yo se lo imploro. Haga los ajustes necesarios si usted no está seguro, si usted no ha hecho su confesión de fe. Tenemos que tener la revelación correcta de quién es Jesús. Tenemos que recibirlo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal y perseverar. Por eso es necesario que estos temas los consideremos para hacer evaluaciones correctas. Haga una llamadita, hable con Dios y pregúntele si su nombre todavía está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué le digo esto? Se lo digo con mucho cariño y con mucho respeto, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor,
En tu nombre hicimos esto. En tu nombre hicimos aquello. En tu nombre dimos esto. En tu nombre apoyamos esto otro. Pero el Señor les dirá: apartaos de mí, obradores de maldad, no los conozco. Es ahí donde debemos de tener mucho cuidado. Es necesario mantener nuestra comunicación con Dios, porque ese día del arrebatamiento de la iglesia será un día glorioso para nosotros. Pero en tercer lugar, este acontecimiento también del arrebatamiento de la iglesia será lamentable para otros. Será lamentable para otros. Mire lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 2, verso 12. Cuando dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando todo esto suceda, mis amados hermanos, del arrebatamiento de la iglesia, la ira de Dios vendrá, o la ira de Dios empieza sobre los habitantes de la tierra. Dice: cual no la hubo desde el principio de la creación hasta hoy. Y agrega precisamente, dice: ni lo habrá. Prepárese, hermano, como decía aquel gran predicador, escape por su vida. Aquí no se trata de que Diosito cúbreme, no, usted tiene que escapar. Jesucristo dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es voluntario. Todos los que estamos de este lado, de los victoriosos, de los triunfadores, de los que soñamos con ese día y con esa realidad, lo hemos hecho de manera voluntaria. Nadie nos ha obligado. Las circunstancias quizá nos impulsaron a buscar a Dios porque ya no sabíamos qué hacer. Ya no sabíamos a dónde ir. Ya no sabíamos a quién pedir ayuda. Y alguien nos dijo: Dios te puede ayudar. Dios está listo para ayudarte. Dios te ama. Dios tiene la solución para tu problema. Y lo increíble es que buscamos de Dios y Dios fue la respuesta a nuestras necesidades. Pero esos días que vendrán serán terribles. Por eso dice la Escritura: el que tiene oídos para oír, oiga. Y arrepiéntase de su maldad y vuélvanse a Dios, porque el gran día de la ira vendrá. ¿Sabe qué es lo que dice también Apocalipsis, hermanos? Que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Dice: y ansiarán morir. Pero fíjese lo que dice Apocalipsis: pero la muerte huirá de ellos. Será terrible, mis hermanos. Esto será terrible de verdad. Será espantoso. Cuando uno lee todo esto, se queda uno, hermanos, de verdad sorprendido. Apocalipsis capítulo 9, Apocalipsis capítulo 9, Apocalipsis capítulo 9, verso 6 dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. En aquellos días los hombres buscarán la muerte. Pero mire lo que dice: pero no la hallarán. Y ansiarán morir. Pero fíjese lo que dice: pero la muerte huirá de ellos. Será terrible, hermano. Por eso este acontecimiento del arrebatamiento será glorioso para muchos de nosotros, pero será terrible para aquellos que se burlaron de Dios, para aquellos que se mofaron, para aquellos que se deleitaron en el pecado. Será terrible. Serán días de angustia. Quizá usted se preguntará, porque siempre lo ha cuestionado, mi hermano: bueno, ¿y cuál es la causa de tanta ira de parte de Dios? Son varias cosas, hermano. No puedo mencionarlas todas, pero voy a mencionar algunas.
La primera de ellas, ¿sabe cuál es? Por menospreciar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por ignorar ese regalo, por menospreciarlo. Eso le costará caro a aquellos que menospreciaron. Por eso el Señor dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado. Sí, porque algunos hablan de que un evangelio de puro amor y una bola de sinvergüenzadas que hacen. ¿Usted cree que Dios ignora lo que estamos haciendo? ¿A dónde vamos? Lo que pensamos, lo que decimos. Tengamos mucho cuidado. En segundo lugar, hermanos, por la incredulidad de la gente a la palabra de Dios. Tenga cuidado, hermano, todo lo que sus niños y usted mismo oye y ve en televisión acerca de las historias bíblicas. Están tratando de cambiarlo todo. Por favor, no caiga en esos juegos, en esos engaños. Acuérdese que el arma favorita de Satanás es el engaño. Tratan de desvirtuarlo todo, tengamos cuidado. Y en tercer lugar, hermanos, por la dureza de su corazón, por su orgullo, por su soberbia, y eso será su ruina. Cuando nosotros vemos ahí en Apocalipsis capítulo 9, vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 9, versos 20 y 21. Dice, fíjese lo que dice la palabra. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Fíjese lo que dice la palabra, léalo bien. Ni dejaron de adorar a los demonios. ¿Sabe usted, hermano, que cuando usted venera a un artista, sea músico, sea cantante, y usted lo venera más que a Dios, esa es la adoración a los demonios, hermano? Cuando usted venera a un futbolista, a un deportista más que a Dios, esa es la adoración a los demonios, es un comienzo, tengamos cuidado. Y dice claramente, y no se arrepintieron. Y adoraron también a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y repite nuevamente Juan, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Si usted y yo le robamos a Dios, hermano, ¿usted cree que Dios ignora eso? ¿Alguien le podrá robar a Dios? Pues no le robe. Venid y estemos a cuentas, dice Jehová. Es el momento de aclarar nuestra buena relación con Dios, porque ese día terrible llegará. Ese acontecimiento, hermanos, del arrebatamiento de la iglesia, cuando suceda, será glorioso para muchos, pero será un lamento para otros. Será terrible. Tengamos cuidado. Y finalmente, hermanos, como número 4, nuestro sueño como iglesia será toda una realidad. Ahí en Apocalipsis capítulo 11, me gusta esto que quiero compartir. Mire lo que dice capítulo 11, versículo 17. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y has de venir, porque has tomado con gran poder y has reinado. Ese sueño será una realidad para nosotros. El Señor reinará por todos los siglos de los siglos. Pero la pregunta, hermanos, es seria. ¿Estaremos preparados? Hay un coro que entonábamos hace mucho. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. El que esté preparado se irá con él, pero el que no se quedará. ¿Estaremos preparados?
Quiero cerrar esta sencilla reflexión con una historia que oí de un niño, de una familia muy pobre en cierto pueblo, y que frente a su casa vivía un señor que de repente llegó ahí al pueblo a trabajar y era el único que tenía un carro nuevo. En el pueblo nadie tenía carro, solo el señor que llegó a vivir, a rentar ahí enfrente de la casa de este niño. Y cuando él se enteró que el vecino de enfrente traía carro, el niño desde entonces comenzó a levantarse muy temprano, antes que todos sus hermanitos que se levantaban tarde para ir a la escuela, pero él se levantaba antes que ellos, iba y se lavaba la cara y se peinaba, limpiaba sus zapatos y salía todos los días desde entonces a despedir a su papá al trabajo, porque cuando el vecino salía, su papá también salía y el vecino le decía: ¿a dónde va, vecino? Y el vecino le decía: pues al trabajo, súbase, le doy un ray. Y se iban los dos y se despedían. Y el niño se quedaba saludando al vecino y saludando a su papá. Y salía todos los días. Hacía eso todos los días. Un día el papá le dijo al niño: he observado, hijo, que desde que llegó el vecino, te levantas juntamente conmigo muy temprano y almuerzas conmigo y te lavas y te peinas, limpias tus zapatos, siempre andas muy limpio y siempre desde entonces sales a despedirme para cuando me voy al trabajo, y cuando regreso ya estás esperándome también. Todos los días haces lo mismo. Y el papá le dice: ¿y por qué haces esto, hijo? ¿Por qué haces esto? A ver, cuéntame, ¿qué pasa? Y el niño, en su inocencia pero con mucha sinceridad, le dijo: papá, ¿tú te has dado cuenta que el único que tiene carro aquí en el pueblo es el vecino? Sí, dijo, ya lo sé. Y desde entonces, cuando él llegó ahí, sales con él. Algunas veces te invita para irte con él al trabajo. Sí, dijo, también. Dijo: pues yo no pierdo la esperanza que un día de estos el vecino te diga: vecino, pues vamos, tenemos tiempo, podemos dar una vueltecita aquí por el pueblo. Si alguno de sus niños está listo y quiere ir a dar una vuelta, súbalo al carro para ir a pasearlo aquí por el pueblo. Dice: y como mis hermanos están dormidos, yo soy el único que está despierto y estoy limpio de mis zapatos. Yo soy el único que se va a pasear en el carro nuevo del vecino por el pueblo. Y eso es lo que más anhelo. Tengo la esperanza y tengo esa seguridad. Esta historia nos debe llevar a reflexionar si realmente estamos listos para haber realizado nuestros sueños de ver cara a cara a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese día, mis hermanos, será el día más hermoso, será el día más maravilloso de toda nuestra vida. El salmista dice: ¿quién entrará en el monte de tu santidad? Y dice: el limpio de manos y puro de corazón. Es necesario que estemos listos para ese momento glorioso. El arrebatamiento de la iglesia sucederá en cualquier momento. El Señor no tiene por qué darnos algunas preferencias. El Señor quiere que estemos listos. El día ni la hora nadie la sabe. Solo el Padre en gloria sabe el momento maravilloso en que Cristo ha de venir por su iglesia. Pero será una iglesia en santidad. Será una iglesia que se ha ganado este premio. Será una iglesia que ha reconocido a Jesús como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y le ha dado al Dios toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Será el día más maravilloso. Será el día más extraordinario. La pregunta es, mis hermanos, ¿estaremos listos para ese momento? Yo sé que Cristo viene, dice, y espero su venida. ¿Espera usted la venida del Señor? ¿O tiene usted la vista muy corta y está esperando que llegue diciembre solamente anhelando sus premios de trabajo?
sus aguinaldos, sus vacaciones. Yo no espero eso. El salmista en el Proverbios 27:1 dice: no tienes por qué estar jactándote del día de mañana, porque no sabes qué traerá de sí. Decía Juan Romero: yo quisiera que el Señor viniera un domingo por la mañana, cuando toda la iglesia está en la escuela dominical. Era un cántico, pero era el anhelo de su corazón. ¿Cuál es el anhelo de su vida? Hermanos, nuestro sueño como iglesia será una realidad. Será toda una realidad. Cuando seamos arrebatados, volaremos. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, dice, mi alma volará. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 10 al 11. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Por eso esperamos que Cristo retorne, porque Dios siempre ha cumplido su palabra y Dios es fiel a su palabra. Oremos a Dios. Padre de la gloria y de la misericordia, delante de ti estamos, Señor, porque ese evento maravilloso será un día glorioso para nosotros, pero será un día también lamentable para otros que se quedarán, que no tomaron en serio tu palabra, que no valoraron el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que tomaron el evangelio como una diversión más, pero no tomaron el evangelio con la seriedad que se demanda. Señor, ayúdanos a permanecer, a tener siempre la certeza de lo que Pablo nos transcribió, de lo que Pablo nos enseña y nos comparte, abriendo su corazón, arriesgándolo todo al decirnos todos estos misterios que permanecieron reservados para el momento indicado. Señor, ven pronto por tu iglesia. Cuando tú quieras, Señor, estaremos listos. Cuando tú lo decidas, Señor, estaremos esperando ese día glorioso, ese día maravilloso. Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y rendimos nuestra vida y nuestro corazón solamente a ti, Señor. Recibe la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Cantemos esta bella alabanza. Aleluya. Viene ya, viene ya, viene ya, mi Jesús viene ya, viene ya. Él viene por su iglesia, vestido de gloria y majestad. En las nubes mi Jesús viene ya, viene ya, sí viene ya. Él viene por su iglesia, viene ya por su pueblo que le ama en verdad. En las nubes mi Jesús viene ya. Señor, gracias por tu palabra que es fiel y que es verdadera. Gracias, Señor, porque siempre tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos a permanecer en esta dinámica. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el final. Que pongamos nuestros ojos solamente en ti, Señor.
para poder caminar en tu verdad, para agradarte solo a ti, Señor, para esperar solo en ti, Señor. Por nada estéis afanosos, dice. El Señor recomendó a sus discípulos: orad sin cesar, manténganse orando, porque el poder del cristiano está precisamente en la oración. Mantener abierta nuestra comunicación con nuestro Dios, con nuestro Creador y con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Hermanos, muchísimas gracias por su atención. Y no les prometemos mucho, pero van a recibir ya alguna notificación. Nosotros hubiésemos querido que hoy estuviesen algunos de ustedes aquí, pero era muy apresurado. Pero el próximo domingo, si Dios nos permite, aquí los esperamos. Creo que ya está la autorización. Solamente falta el hecho de llenar algunos documentos oficiales donde hay ciertos compromisos y donde se nos darán también las indicaciones de cómo se tiene que llevar toda esta logística en esta nueva realidad, para que podamos estar aquí. Esperamos que sean puntuales. Hay gente que aún viéndonos ahí en, ¿cómo se llama esto? Que nos están viendo ahí en su casita en vivo. Están hablando, hermano, no estén hablando, pónganse a oír, hombre. Pónganse a oír la palabra del Señor y que lleguen temprano. A unos allí en su casa hasta llegan tarde en su casa, imagínense, me han dicho. Yo no sé mucho de esto, pero qué pereza, hermano, de verdad, qué incomodidad que lleguen tarde, o que digan: no, yo le escucho más tarde al hermano, yo ahorita tengo cosas más importantes que hacer. Pues no les digo lo que dice el hermano Sergio Solórzano, porque sé que es muy rasposo, pero él dice: váyanse al diablo, dice él, porque eso enfada a cualquiera, hermano. Es cuando le llaman a comer a uno y dice: ay, déjalo, yo voy a comer cuando quiera. Y después está neciando: caliénteme el plato, hermano. Caliéntelo, pues ya estaba caliente cuando lo invitaron. Hermanos, seamos más diligentes, por favor. Esto nos debe enseñar a valorar los tiempos, las oportunidades, porque vienen días más terribles que estos, aunque usted no lo crea. Nos despedimos en el amor de Dios y los invitamos a leer la palabra del Señor. Ya tenemos qué libro vamos a leer en el mes de septiembre, Raúl. El libro del profeta Jeremías y el libro de Proverbios, un capítulo todos los días, como si fuera vitamina C, hermano, para que no le pegue el coronavirus y usted esté preparado en todas las cosas. Pues, hermanos, bendecimos a los muchachos del grupo, gracias, y a ustedes que están en casita y que nos están viendo y escuchando. Deseamos que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo y la comunión maravillosa del Espíritu Santo sean siempre en vuestros corazones. La paz de Dios sea con todos vosotros. Amén.